Dos culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. Inventaron exactamente la misma criatura, una serpiente gigante, inteligente y con un poder sobrehumano sobre los elementos. Pero ahí termina el parecido, porque en China esa criatura trae la lluvia, fertiliza los campos y el emperador dice ser su descendiente directo. En Europa, la misma criatura quema aldeas, acumula oro y hay un santo famoso por haberlo atravesado con una lanza. Mismo animal, cosmovisiones opuestas. ¿Por qué? Hoy te lo explico. Y si al final no ves a los dragones de otra manera, pídeme la matrícula y te la devuelvo. Soy Santi Limonche, matemático y escritor de fantasía épica. Llevo años construyendo mundos donde los dioses intervienen directamente en la historia. Mi saga de Ferantir está en Amazon. Y una cosa que aprendes cuando construyes mitologías desde cero es que los monstruos de un pueblo dicen más sobre ese pueblo que sus héroes. Y los dragones son el ejemplo perfecto. Empecemos por la palabra, porque aquí ya hay una trampa. Dragón viene del latín draco, que viene del griego dracón. Y dracón no significa bestia alada que escupe fuego. Significaba, literalmente, el que mira con ojos penetrantes. Era una serpiente vigilante. El dracón original no tenía alas y no tenía fuego. Solo miraba y custodiaba cosas. Las manzanas de oro de las Hespérides. El oráculo de Delfos. Las alas llegaron después, por fusión con criaturas germánicas. El fuego llegó aún más tarde, cuando la iglesia cristiana necesitaba un monstruo con presencia visual suficientemente potente para representar a Satanás en las catedrales. Un dragón sin fuego es menos dramático en un vitral. Estarás conmigo. En chino, la historia es distinta. Long aparece ya en huesos oraculares de la dinastía San, hacia el 1200 a.C. Aparece asociado al trueno, al agua y a la fertilidad. Y más atrás aún, en la cultura Joseon, sobre el 4700 a.C., ya hay figuras de jade sinuantes que los arqueólogos identificaban como proto-dragones. El Long no evolucionó hacia algo alado. Simplemente no necesitó hacerlo. No fue un préstamo de otra tradición. Fue un fundamento de la propia. Resumiendo, el dragón europeo empezó como serpiente vigilante y acabó siendo el diablo con escamas. El dragón chino empezó como dios de la lluvia y siguió siendo dios de la lluvia. Muy distinta trayectoria para el mismo punto de partida. Veamos cómo son físicamente, porque las diferencias visuales ya cuentan toda la historia. El dragón europeo es robusto, 4 patas, alas membranosas de murciélago, escamas como armadura, ojos rojos o amarillos, con lo que los medievales describirían como inteligencia malévola. Habita en cuevas, en volcanes o en desiertos. Respira fuego o incluso ácido o veneno, según la variante regional. Es una máquina diseñada para intimidar y matar. El Long oriental es completamente distinto. Cuerpo alargado y sinuoso, sin alas funcionales. Vuela, pero vuela comprobando el ki y las corrientes del clima, no con alas. La tradición china le atribuye partes de 9 animales distintos. Cabeza de camello, cuernos de ciervo, ojos, y aquí cito directamente, ojos de demonio. Vale, algo de intensidad le reconoce. Pero el resto es vientre de molusco, garras de águila, orejas de buey, y es casi como un catálogo zoológico con aspiraciones mitológicas. Y luego está el detalle de las garras. El dragón imperial chino tiene 5, el coreano 4 y el japonés 3.
Los emperadores Ming usaban esta gradación para recordar a sus vecinos, con exquisitas sutilezas diplomáticas, quién era exactamente el centro del mundo civilizado. Y ahora veamos un poco de fuego contra agua, que este es el núcleo de todo. El dragón europeo arde, vive donde hay fuego, cavernas ardientes, volcanes, desiertos, y cuando se despierta, incinera. En el Beowulf, el dragón final despierta porque un esclavo le roba una copa del tesoro. Su primera respuesta no es mandar un aviso, y no es una advertencia diplomática, es quemar todo lo que encuentra, literalmente todo, aldeas, bosques, cosechas, rebaños. No negocia, no advierte, quema. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego era la catástrofe incontrolable que más temía el campesino medieval europeo. Un incendio en un pueblo de madera sin bomberos es el fin. El dragón era eso, la naturaleza en su aspecto más devastador e imposible de contener. El dragón oriental llueve, habita mares, ríos y nubes, controlaba las precipitaciones, fertilizaba los campos de arroz. En la China del monzón, la regularidad de las lluvias no era un detalle secundario, era literalmente la diferencia entre que la gente comiera o no. Un dragón que inundaba un valle no lo hacía por maldad intrínseca, lo hacía porque alguien había contaminado un río sagrado, o roto un pacto, o deshonrado el orden natural. La narrativa no era mata al dragón, era restaura la armonía con el dragón. Mismo ser. Uno encarna tu peor pesadilla, el otro encarna tu mejor esperanza. Y esa diferencia viene de qué tipo de desastre natural te quitaba el sueño. La fractura más profunda es simbólica. El cristianismo convirtió al dragón en Satanás. El Apocalipsis lo describe con 7 cabezas y 10 cuernos. Aparentemente Satanás no entendía el concepto de proporciones razonables. Y San Jorge, atravesándolo con una lanza, se convirtió en el mito fundacional de Europa occidental. La cruz de San Jorge es la bandera de Inglaterra, y el dragón muerto es el logo más famoso del continente. En Asia Oriental no existía equivalente al diablo cristiano. El confucianismo, el taoísmo y el budismo operaban sobre un cosmos de fuerzas complementarias, el yin y el yang. No solo una batalla cósmica entre el bien absoluto y el mal absoluto. El dragón chino representaba el principio yang, energía masculina, activa, creadora. Los emperadores se consideraban descendientes directos del dragón celestial. El trono imperial se llamaba el trono del dragón. Las ropas del emperador llevaban bordado el dragón de 5 garras, que ningún otro mortal podía usar bajo pena de muerte. Un ser que en un hemisferio es la encarnación del demonio, en el otro es literalmente el emblema del poder legítimo. Pero no todo es diferencia. Hay algo que comparten y vale la pena mirarlo. Los dos son guardianes. El europeo guarda oro y gemas en cavernas. Acumulación material. El oriental custodia la perla luminosa que otorga sabiduría. O el agua que hace posible la vida. Acumulación espiritual. Misma función arquetípica, valor opuesto. Guardián de cosas materiales contra guardián de cosas que no tienen precio. Los dos son quiméricos, híbridos de múltiples animales para crear un ser que condensa poderes de varias especies. Es la misma lógica que me llevó a diseñar criaturas para Ferantir. Si quieres que una bestia represente el poder de la naturaleza, la combinas. Un solo animal nunca es suficiente. Y los dos marcan el umbral entre lo ordinario y lo extraordinario. En Occidente, matar al dragón transforma al héroe. Sigfrido se baña en la sangre de Fafnir y se vuelve casi invulnerable, aunque una hoja de tilo le deja un punto débil en la espalda, porque el mito siempre necesita un pero. En Oriente,
encontrarse con un dragón es una revelación cósmica. En ambas tradiciones, el dragón señala la frontera entre el mundo cotidiano y algo que va más allá del humano. Y es verdad que la cultura contemporánea ha disuelto esa frontera. Smaug, en Tolkien, es inequívocamente europeo, codicioso, solitario y destructor, pero habla. Tiene conversaciones. Eso lo acerta a Long. Es como entrenar tu dragón. Empiezas con vikingos matando dragones, tradición europea pura, y terminas con que los dragones son seres completos con los que es posible coexistir. Es una narrativa oriental con estética nórdica. Juego de Tronos tiene el dragón europeo en lo visual, pero le otorga lealtad emocional, un rasgo que la tradición medieval nunca le concedió. Y los videojuegos actuales como el Skyrim, Elden Ring o Monster Hunter representan dragones que no son simples malvados, sino fuerzas ancestrales con historia propia. La hibridación es completa. Hay algo que este patrón revela. Cuando una cultura agrícola depende de las fuerzas naturales, su serpiente mítica tiende a ser benéfica. Cuando una cultura guerrera necesita legitimar la conquista, la serpiente tiende a ser algo que hay que matar. No es casualidad que el mismo proceso ocurra en la India con Vritra o en Mesoamérica, donde Quetzal, la serpiente emplumada, es creadora, mucho más cercana al Long que al Wiren. El dragón, en última instancia, es un espejo. Occidente ve en él aquello que teme y debe vencer. Oriente ve en él aquello que respeta y de lo que depende. Dos cosmovisiones enteras reducidas a una sola criatura mítica. Y eso es exactamente lo que me fascina de la construcción mitológica. Cuando diseñas los monstruos de un mundo, no estás dibujando bestias, estás revelando que le da miedo a tu civilización, o que venera, o también las dos cosas a la vez. Si este tipo de análisis te interesa, en mi saga Ferantir, disponible en Amazon, hay un universo donde los dioses y los monstruos o criaturas mitológicas y el poder funcionan con una lógica interna coherente, por si quieres ver cómo queda aplicado. Y, si te ha gustado, dale like y hasta el siguiente vídeo.